Bien, señoritas, buenas tardes. Atentas a su nombre, por favor. Karen Eunice. No está. Elizabeth Gutiérrez. Está Elizabeth. Marilyn Guamán. Presente, profesor. Ya. Malu. Malu Manutupa. Dana Ingrid. Presente, profesor. Buenas tardes. Sofía. Presente, profesor. Rosemary. No está. Bien, señoritas, ¿qué tema estábamos tocando en nuestra clase anterior? Profesor, a mí no me ha llamado. Malú, se llama Malú. Nadie responde. Presente, profesor, presente. Ya, Malú. ¿Qué tema estábamos tocando en nuestra clase anterior? ¿Recuerdan? ¿De qué estuvimos hablando? En general estuvimos hablando de qué formas farmacéuticas. Ya. Lo que estamos hablando son de formulaciones semisólidas, ¿no es cierto? Semisólidas. Y hemos visto varios ejemplos. Entre ellos, empezando del más grasoso, que eran los ungüentos, pues pasamos a pomadas, cremas, después pasamos a gel, pastas y polvos. Siendo, ¿cuál de ellos era el que más se absorbía? Ungüentos, por su fase grasa, ¿no es cierto? De todos ellos, ¿cuál tendrá mayor poder hidratante? ¿Cuál tendrá mayor poder hidratante? También los ungüentos. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuál tendrá mayor poder hidratante? Bueno. También, ¿no es cierto? Justamente, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de esta formulación, de este preparado, los ungüentos, ¿de acuerdo? Primero, tenemos que entender que son preparaciones homogéneas y semisólidas, destinadas a la aplicación externa sobre la piel o mucosas, es decir, hemos visto que tiene aplicación tópica, ¿no es cierto? Se van a formular utilizando bases hidrófobas, hidrófilas o hidroemulsificantes, es decir, va a depender mucho de los compuestos que utilicemos. Si vamos a utilizar compuestos altamente polares, va a poder absorber cierta cantidad de agua. En cambio, si usamos apolares o componentes grasos, van a repeler el agua. Y en unos casos se pueden combinar ambos componentes, tanto hidrófilos como acuosos, hidrófobos como acuosos. A estas formulaciones vamos a llamar nosotros emulsiones, ¿de acuerdo? Emulsiones, recuerden ese término. Como les iba comentando, las bases de los ungüentos pueden ser oleaginosas, emulsificables con bases de emulsión o hidrosolubles. Oleaginosas, se está refiriendo a las bases con gran contenido graso. Entre ellos tenemos todos los que son derivados de las mantecas, ¿no? Mantecas, grasas. Algunos incluso pueden utilizarse los ceratos, también la mantequilla de cacao, la vaselina, y así, de esa característica. La glicerina también. Sin embargo, la glicerina tiene más una característica hidrosoluble, vamos a verlo. ¿Ya? La glicerina tiende más a solubilizarse en agua. A eso, pues, por eso que vamos a llamarla hidrosolubles. Emulsificables. ¿Recuerdan que les había comentado qué pasaba si nosotros mezclábamos agua y aceite? Separación de fase. Claro, muy bien, separación de fase, ¿no es cierto? Sin embargo, en las formulaciones, esos tipos de preparados nos van a ser de buena utilidad. Pues, ¿Sofía? Está hablando la Karen, ¿no? Vaya. Karen. Creo que se activó su micrófono. Karen, apaga tu audio. Ya está.
volviendo al tema, como les iba diciendo, estamos viendo que el principal componente de los ungüentos es una fase grasa. Entonces, si yo tengo un principio activo que es hidrosoluble, repito, si yo tengo un principio activo que es hidrosoluble, podría incorporarlo a una fase grasa, a un ungüento. Repito la pregunta. Si yo tengo un componente hidrosoluble que se disuelve en agua, ¿podría yo incorporarlo en una fase oleosa, en un ungüento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Repito? Ya imagínense, tengo un componente que es hidrosoluble. Ejemplo, el azúcar, la sal. Ya bueno, los más comunes son esos, azúcar y sal, por ejemplo, que se disuelven en agua. ¿Ya? Pero estos van a ser, y eso se refiere a hidrosoluble, que se disuelven en agua. Entonces yo podré incorporar estos principios activos en un ungüento. ¿De qué hemos dicho que está conformado más un ungüento? ¿Qué tiene en su composición? Grasa. Grasa, ¿no es cierto? Entonces, podría yo poner ahí un componente hidrosoluble. No se le escucha, profesor. Tan que me llaman por... Ya repito la pregunta. Yo tengo un componente que es hidrosoluble, tipo agua, azúcar, algún medicamento, sustancia activa, etcétera. ¿Podré yo incorporarlo en un ungüento? No, profesor. No, no es cierto. No me van a permitir. Hay incompatibilidad de fases. Entonces, yo tendría que, para incorporar ese principio activo, tendría que yo primero disolverlo en agua y después incorporar ese agua a la formulación. Entonces, yo podría mezclar entonces el agua con un ungüento, con una fase grasa. A ver, repito, repito. Entonces, como estamos viendo, como es hidrosoluble, yo tengo que primero disolverlo en agua y después incorporarlo esa agua a un ungüento. Pero podría ponerlo así como así. No, no es cierto. No se va a poder. Para eso yo voy a utilizar lo que llamamos emulsificantes. Recuerden el término, emulsificantes. Se ha salido de la diapositiva. Emulsificantes. Yo voy a requerir de esas sustancias. ¿Qué hacen los emulsificantes? Lo que hacen es capturar las burbujitas de agua en pequeñas ampollitas. En otras palabras, van a volver el agua en pequeñas burbujitas, bien pequeñitas. Y van a ayudar a dispersarlas todas estas en una fase grasa. ¿A qué me refiero? A ver, voy a poner acá. Entonces, yo si tuviera una preparación normal, yo añado agua y aceite. Entonces, el agua no se va a poder disolver, ¿no es cierto? Por ejemplo, se te puede ser el agua y el aceite. Sin embargo, yo cuando incorporo ese agente emulsificante, que dice acá emulsificante, lo que va a hacer es convertirle a esta agua en pequeñas burbujitas. ¿Con qué fin? De que estas burbujitas queden suspendidas en el contenido graso, en el componente graso. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a exagerar un poquito en el tamaño, ¿ya? Pero el tamaño son microscópicos de esas burbujitas. Entonces, como estamos viendo, si bien es cierto, no están disueltas o completamente, bueno, pues, o completamente dispersas, sí van a estar algo homogéneas, ¿ya?
Y entonces, en cada una de estas burbujitas va a estar el agua. En cada una de estas burbujitas va a estar el agua. ¿Ya? Para eso nos sirven los emulsificantes. Para añadir principios activos hidrosolubles. ¿De qué forma? Que al ser incorporados a una formulación y con la ayuda de un emulsificante, estas van a emulsificarse y van a estar suspendidas en el contenido graso. A esto vamos a llamar agua. Mira, ¿cómo se dice agua en inglés? ¿Cómo se dice agua en inglés, señoritas? Water, muy bien, water. Ya, como nosotros lo copiamos todo a los gringos, lamentablemente vamos a leerlo así. Water in oil. Aceite en inglés es oil, ¿de acuerdo? Water in oil. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el agua está dentro del aceite. ¿Ya? Agua dentro del aceite. También puede ocurrir al revés. Yo tengo, ya por ejemplo, acá voy a corregirlo, Este va a ser el agua. Y acá abajo el aceite. En ese primer dibujo, ¿quién está en mayor proporción? En el primer dibujo, ¿quién está en mayor proporción? ¿Quién hay más contenido? No, arriba está agua y abajo está aceite. ¿Ya? Acá se ve mejor. Ya en el primer ejemplo estamos viendo que hay más aceite que agua. Entonces, el agua se va a incorporar dentro del aceite. Eso llamamos agua en aceite. Water in oil. El agua está dentro del aceite. Pero sin embargo también tenemos otras formulaciones que pasa al revés. Imagínense que este es el aceite y este es el agua. En el dibujo de abajo, ¿quién está en mayor cantidad? ¿Quién está en mayor proporción? El agua. Muy bien, entonces a esta emulsión, igualito va a pasar lo mismo. El aceite va a pasar a hacer burbujitas. Le llaman micelas, ese es el nombre, el término correcto. Micelas. ¿Ya? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Entonces, Profesor, sí, te escucho, Sofía. las burbujas le llaman micelas. Muy bien, se llaman micelas esas burbujas, ¿de acuerdo? Micelas. A ver si puedo escribir así. Micelas, ¿de acuerdo? Micelas. Esas burbujitas llamamos micelas. Son burbujas microscópicas, ojo. Son burbujas microscópicas. ¿Ya? ¿Ya lo notaron? Ya, muy bien. Entonces, ya están mis burbujitas ahí adentro. ¿Qué será entonces del segundo dibujo? ¿Cuál será el medio? ¿Cuál será? A ver, voy a ponerlo de otro colorcito. ¿Qué estará en la parte de afuera? ¿Cuál de los dos? ¿El agua o el aceite en el segundo dibujo? Lo que estoy sombreando. ¿Qué va a estar afuera? El agua, profesor. Muy bien. El agua. Muy bien, Karen. El agua. ¿Ya? Entonces vamos a ver que el aceite está dentro del agua. Oil in water. Mi doble salteo. Aceite en agua. Oil in water. ¿Ya? El ejemplo que... Compañera Karen. Ya conecté a la fiesta. Entonces, como estamos viendo, ¿cierto? Oil in water. Aceite en agua. Estas formulaciones es más características de algún tipo de suspensión en general. Por ejemplo, la famosa emulsión de Scott. ¿Recuerdan la emulsión de Scott? Ese jarabito para los niños. ¿Recuerdan? El bacalao. Ajá, el bacalao que está
aceite de hígado de bacalao. Ya, ese es por ejemplo un ejemplo de esa formulación. Aceite en agua. La composición de afuera es agua y adentro el bacalao está en burbujitas, en las micelas. ¿Ya? Sin embargo, a ver, acá voy a poner este. Espero que se note el color. A ver. Sin embargo, ¿qué componentes están afuera, en la parte de afuera, en la fase externa? En el primer dibujo. ¿Qué componente está en la parte exterior del gráfico superior? El aceite. Muy bien, el aceite. El aceite. ¿Ya? El aceite, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ser más característico de las emulsiones, de algún tipo de crema. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve? Para incorporar principios activos. Como hemos dicho, ¿no es cierto? Si va a existir principios activos los cuales no pueden disolverse en las fases, no pueden disolverse en la fase principal. ¿Ya? Entonces vamos a tener que disolverlo siempre en agua y esa agua convertirla en una emulsión. ¿Para qué? Para que sea más, bueno, para que puedan ser incorporados. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la emulsión agua en aceite y aceite en agua? Por favor, recuerden ese término. Estos nombrecitos van a verlos. A cada rato van a verlos esto del oil, aceite es oil y water es, bueno, y agua es water. Por eso se representa con la W. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, señoritas? ¿Alguna consulta? Entonces, ¿cuáles se había dicho que se utilizaba más en las formulaciones de ungüentos o cremas? ¿Cuál de los dos utilizamos más en las cremas? Aceite y agua. Por favor, díganlo, se acostumbra a decir agua en aceite, ¿de acuerdo? Agua en aceite. Agua en aceite. ¿Ya? Si quieren ser más sofisticados, water in oil. ¿Ya? También vamos a aprender inglés acá. Water in oil. Muy bien, entonces ya está. Ya hemos aprendido. Ya hemos aprendido la diferencia entre una emulsión agua en aceite y una emulsión aceite en agua. ¿De qué depende? Del que está en mayor proporción. Alguien que no haya entendido, alguien que quiera hacer una consulta, aprovechen ese momento. En resumen, profesor. Profesor, dame un pequeño resumen. Ya. En las formulaciones tenemos un tipo de formulación llamados emulsiones. ¿Qué quiere decir emulsiones? Es mezclar agua y aceite. ¿Ya? Es mezclar agua en aceite. ¿Por qué pasa esto? Porque hay principios activos que no se disuelven en la fase principal. Ya hay principios activos que no se pueden disolver en la fase principal, ya sea un agua, ya sea aceite. Entonces se van a disolver en el que está en menor proporción. ¿Ya? Se van a disolver en el que está en menor proporción. Pero para que la formulación no esté separada, no esté cortada como vemos normalmente, vamos a utilizar emulsificantes que nos va a permitir homogenizar. Entonces, habíamos tenido dos ejemplos, les mencionaba. Uno va a ser dependiendo del contenido de cada uno de esas fases. El primero que les mencionaba es el que va a tener poca agua y harta aceite. ¿Ya? Poca agua y harto aceite. Entonces, como está poquito el agua, por ejemplo en el primer dibujo, ¿no es cierto? Como está poquito el agua en el primer dibujo, este agua se va a incorporar dentro del aceite. Este agua se incorpora dentro del aceite. Entonces vamos a llamarlo agua en aceite. Agua en aceite. En inglés, water in oil. Entonces, si el que está en menor proporción es el agua, ¿en dónde está disuelto el principio activo? ¿En qué fase? Repito. Si el aceite, profesor. No, en el primer dibujo.
hemos dicho, ¿no es cierto?, que el principio activo va a estar disuelto en el que está en menor cantidad, menor proporción. ¿Ya? En este caso, ¿cuál sería en el primer dibujo? ¿De dónde sería disuelto? En agua. Sí, en agua. ¿Por qué? Porque si nuestro principio activo fuera soluble en... A ver, si nuestro principio activo fuera soluble en aceite, ¿para qué ya hago la emulsión? De frente lo meto al aceite y ya lo preparo. Sin embargo, si nuestro principio activo no es soluble en aceite, tendremos que incorporarlo primero al agua y el agua después se incorporará al contenido graso, ¿de acuerdo? Ese es el ejemplo de las cremitas. Ese es el ejemplo de las cremitas. ¿Ya? Las cremas están incluidas en este primer ejemplo, que es el agua en aceite. Y el segundo dibujo ya también es al revés. Entonces, en las emulsiones aceite en agua, ¿qué principio utilizaremos? ¿Principios acuosos o principios oleosos? Repito, en el segundo dibujo, ¿qué principios activos vamos a incorporar? ¿Acuosos o aceitosos? Principios oleosos. Muy bien, Elisa, ya me estás entendiendo. Oleosos. El ejemplo que les he dado, el aceite de hígado de bacalao. ¿Qué polaridad tiene el aceite de hígado de bacalao? ¿Qué naturaleza? Oleosa. Entonces, ¿dónde se va a incorporar? Acá está, vamos a ponerle aceite de hígado de bacalao. Aceite de hígado de bacalao. Entonces, este aceite de hígado de bacalao se va a incorporar en la fase oleosa y esta fase oleosa se va a incorporar después en el agua. Es la famosa emulsión de Scott. ¿Ya? Porque si yo le pongo de frente a ese aceite de hígado de bacalao al agua, ¿qué pasaría? Va a haber una separación de fases. Muy bien, separación de fases. Perfecto, ya me han captado entonces. Y estos son, bueno, de las suspensiones orales, más que nada vamos a ver. Hay algunas cremas también que pueden soportar esto, ¿ya? Pero mayormente son de las suspensiones orales. Ojo, para que todo esto funcione, necesitamos sustancias llamadas emulsificadores, ¿ya? Emulsificadores. Bueno, acá está, emulsificadores. Bueno, hidrosolubles. Como todo en la naturaleza es raro, es extraño, nada es perfecto. También van a existir algunas grasas que absorben agua, ¿ya? Yo sé que parece absurdo, ¿no? Después de que hemos hablado tanto que el agua y el aceite se separan, hay algunas grasas que absorben agua. El ejemplo de esta es la lanolina. Entonces, si yo hago una formulación con lanolina, esta lanolina todavía va a poder absorber cierta cantidad de agua. Esa formulación le vamos a llamar hidrosoluble. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señoritas? ¿Alguna duda que quisieran hacer? No. Ya, continuamos entonces. Ya hemos visto las bases con las que nosotros podemos formular un ungüento. Entonces, ya tenemos cómo se formula. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de componentes. Por ejemplo, para las bases oleaginosas, o sea, para la fase grasa, para esa fase de grasa, ¿qué podemos tener? Aceites de origen vegetal. ¿Qué aceites de origen vegetal conocen? Oliva. Muy bien, oliva. No, aceite de oliva. Después, Glicerina. no, glicerina no es de origen vegetal. Aceite de oliva. No, el aceite de coco. Aceite de coco, muy bien. Y también el aceite de girasol, etc. Pero muy importante lo que has dicho, Lisa. El aceite de coco, ¿alguna vez han visto el aceite de coco cómo es? ¿Han visto alguna vez el aceite de coco cómo es? Dígame sí o no. Ya no, no es cierto. Por eso no dice nadie. Yo les invito a que puedan comprar aceite de coco. Bueno, venden en los supermercados en un potecito, así como si fuera mantequilla, mucho mermelada, un tipo de pan, de ungüento. Ese aceite de coco, lo curioso y lo chistoso es que no viene en líquido.
viene en una, ¿cómo lo puedo decir? En un estado sólido, así como la manteca, ¿ya? Así como la manteca, o... ya sé cómo explicarles. Conocen el Big Vaporub, ¿no es cierto? ¿Ya? El aceite de coco viene en esa contextura. Viene con esa presentación así es seca, es sólida. Sin embargo, cuando la calentamos recién va a ser líquida. Pues el aceite de coco también es una buena base para la formulación de ungüentos. ¿Ya? Eso de las de origen de vegetal. Profesor. ¿Sí? ¿Y lo que viene en líquido, profesor? Aceite de coco en líquido. Sí, profesor. Ya. Hay algunos aceites que por la temperatura van a ser en líquido, como hemos visto, ¿no? El girasol, el oliva, etc. Pero cuando nosotros incorporamos esos emulgentes, van a darse cuenta que se va a volver sólido, semisólido la formulación. Semisólida. Es como si los cortarían o lo espesarían nuestras formulaciones. ¿Ya? Entonces los emulgentes nos ayudan a hacer eso. A gelificar o como gelificar nuestra formulación. ¿Ya? Pero sí se utilizan, sí podemos utilizarlos. Acá también, por ejemplo, podría estar la manteca de cacao, ¿no es cierto? Porque si ustedes calientan la manteca de cacao, ¿qué se vuelve? Líquido, ¿no es cierto? Entonces todos esos estarían incorporados en esa parte, en los aceites de origen vegetal. Ahora, como tenemos aceites de origen vegetal, también tenemos las grasas obtenidas de animales. ¿Cuál será el más común? ¿Qué grasa? Cebo de... El cebo o la manteca, ¿no es cierto? Hay algunos tipos de mantecas que van a ser útiles. Pero acá también puede ser importante la lanolina. La lanolina es una grasa obtenida de la lana de la oveja. ¿Ya? Ahí está la lanolina también incluida acá, que es bastante útil. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque también tiene una buena penetración en piel. Tiene la característica de que penetra fácilmente a piel. Y como segundo dato curioso también, ¿saben cuál es la mejor grasa de origen animal para la piel? ¿De qué animal creen que se pasa? ¿De qué animal creen que sea la mejor grasa para la piel? Curiosamente, la mejor grasa de origen animal es la del mismo humano. ¿Ya? La mejor grasa, la que tiene mayor absorción sobre todas las grasas, es la de origen humano. Y anteriormente se utilizaba el sebo humano. Antes, hace años se utilizaba el sebo humano. Para preparar cremas, puesto que estas tenían una excelente penetración. ¿Ya? Tenían una excelente penetración. Por eso que antes estaba de moda, pues habrán escuchado hablar de los que te roban la grasa, los pistacos. ¿Han escuchado hablar de eso o no? Sí, profesor. Pero ¿por qué surge eso? Porque hace tiempo, bastantes años atrás, justamente la grasa humana era la que se utilizaba para las formulaciones. Y verían como, bueno, nunca he probado, ¿no? Obviamente no he probado, pero bueno, por lo que en las clases me explicaron mis docentes, era que tenía la mejor absorción por sobre todas las grasas de otros animales. ¿Ya? Ahora, de ahí viene el origen pues de los pistacos y los robarás, ¿de acuerdo? Ya está, entonces, Profesor. sí. ¿Y hoy en día sigue utilizando grasa humana? Legalmente no, quién sabe, ¿no? Porque que yo sepa, creo que utilizan de los bebitos. Ay, no sé si alguna vez han visto a los bebitos que cuando nacen, sale en blanco una grasita que les cubre. No sé si alguna vez han visto que cuando nacen los bebitos salen blanquitos, su cara sale como cebito. Y por lo que tengo entendido, esa grasita es bien, bien cotizada. ¿Para qué lo utilizarán? No sé. Pero al menos sí sé que esa grasa sí la recoge. Profesor, ¿qué ha dicho? Y a ver, repito. No sé si alguna vez han visto ustedes
cómo es un bebito recién nacido, recién nacido, ¿ya? Pero ellos tienen como una grasa, un cebito que les cubre su carita, su cuerpo. ¿Habrán visto? Sí, profesor, yo sí tuve la oportunidad de entrar a una cesárea hace una semana y el bebito nació cubierto de blanco. Muy bien. Cebito tenía. Esa grasita es muy cotizada. No sé para qué lo utilizarán, pero que ellos, hasta donde estés, bastante, Me dijeron bastante que es cotizada. para las cicatrices, para las manchas, así. Yo imagino que lo utilizan para algún tipo de formulaciones, pero bueno, ya lo dejo ahí. Pero ya les comenté ya cuán útil es esta grasa humana. Ya, pero es así. Yo también he visto que es muy cotizada esta grasita. Ya, muy bien. Ya hemos visto grasas de origen vegetal, de origen animal, y tenemos los derivados de hidrocarburos obtenidos del petróleo. ¿Quién estará acá? ¿Qué derivados del petróleo conocemos acá? ¿Recuerdan alguno? Yo sé que todos sabrán, alguna vez se han pasado sobre la ¿El piel. petróleo? ¿Cuál? ¿De qué dijo, profesor? ¿Qué grasa tenemos derivada del petróleo? El petróleo será pues las bolsas plásticas. Ya, pero nosotros no nos aplicamos bolsas de grasas plásticas a la piel. Ah, ya, no. Es que profesor, no lo escuchó muy. Es de cara y plástico, se va a aplicar eso. Ya, pero está bien, tienes razón. El plástico es derivado, pues, de del petróleo. El plástico es un derivado del petróleo también. Pero, curiosamente, el que se ha obtenido es la vaselina. ¿Ya? La vaselina es el que más se utiliza de estos hidrocarburos. Y su nombre, bueno, su nombre con que salió al mercado es, ¿cómo se llama esto? Petrolato químico, petrolato, ¿ya? Petrolato blanco y tal, petrolato blanco, ¿ya? Es el nombre que se denomina a la vaselina. Y es pues un derivado de los hidrocarburos. Después de este ya por refinería y otros procesos también sale la glicerina, ¿de acuerdo? Y demás derivados. Entonces ya tenemos nuestras bases oleosas. Si nosotros queremos hacer un ungüento de origen vegetal, tenemos nuestra mantequilla de cacao, nuestro aceite de cacao. De origen animal, tenemos nuestras mantecas, ¿no? De la lanolina, la manteca del, ¿cómo se llama? Algunos tipos de mantecas. Hidrocarburos tenemos la vaselina y la glicerina. Ya, sin embargo, la glicerina es un poco más hidrosoluble. Aunque comparte esa diferencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas? Profesor, si la vaselina, ¿no? Ha dicho que es de petróleo. Ajá. Será dañina como eso, ¿no? La vaselina es neutra. La vaselina es neutra. ¿Ya? ¿No hace daño? No haría daño. Recuerden que somos diferentes compuestos. ¿Por qué hace daño el petróleo? Porque, bueno, mi perrita llorando. ¿Por qué hace daño el petróleo en los mares o en los estos? Porque los peces tragan ese petróleo, pues. Los animales tragan ese petróleo y ese petróleo a esos seres vivos los asfixia. Tiene la característica de taparlos. De ser, como es muy espeso, tapa todas las vías respiratorias. En las plantas tapa los poros, en los animales los asfixia. Entonces no mata por un efecto tóxico en sí, sino más por un problema de asfixia y de esas consecuencias. ¿Ya? Por ejemplo, si una persona toma vaselina, la va a expulsar tal cual. Tal vez le va a hacer daño cólicos, por lo que va a obstruir algunas vías respiratorias, algunos poros, pero prácticamente la vaselina es neutra. ¿Ya? Y de igual modo la glicerina. Siendo el petróleo de repente un poco más tóxico, más químico. ¿De acuerdo? No, déjenme revisar un poquito más para la siguiente clase para explicarles mejor. Ya les puedo explicar mejor la siguiente clase, pero ya les voy diciendo que la vaselina es neutra. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Bien, entonces tenemos las... Perfecto. Ahora vamos a hablar de las bases absorbentes.
absorbente, es decir, absorbe. ¿Qué va a absorber? Agua. Son sustancias anhidras. Anhidras es sin agua, sustancias libres de agua, que tienen la propiedad de absorber considerables cantidades de agua para tener la consistencia de ungüentos. ¿Ves? Ahí estamos hablando. Tienen la propiedad de absorber agua. Cuando ya absorben agua, estamos viendo de emulsificar. No contienen agua como componente de formación básica, pero sí incorporan agua cuando se desea obtener emulsión. ¿Qué significa W sobre O? Agua en aceite. Muy bien, agua en aceite, ¿no es cierto? Es decir, en mayor proporción está el agua. No, perdón. En mayor proporción está el aceite y en menor proporción está el agua. ¿Ya? Water in oil. Entonces, ¿por qué nos es importante? Nos está diciendo que son sustancias grasas que cuando nosotros las tenemos de forma en frasco o sellada, están secas. Pero una vez que las destapamos y le incorporamos cierta cantidad de agua, esta automáticamente se va a emulsificar. El agua va a poder absorberse dentro y formarse una emulsión si la mezclamos adecuadamente. Ojo, esto en algunos tipos de grasa, por eso les decía, la naturaleza es caprichosa. Si bien las grasas y el aceite no se separan, hay algunas grasas que sí absorben agua, ¿ya? Como les decía el ejemplo de la lanolina. Entonces, tenemos, como les mencionaba, dos bases de ungüentos emulsionados en dos grupos importantes. Ungüentos emulsionados water in oil y ungüentos emulsionados oil in water. ¿Cuál está en mayor proporción en el primero? El aceite. ¿Y en el segundo? Agua. Muy bien. Ya les he explicado con dibujito de la anterior clase, en la anterior diapositiva, creo que ya me han entendido, ¿cierto? ¿O alguna pregunta? No, profesor. Ya, entonces les voy a hacer una preguntita, corta y breve. De estos dos, ¿cuál tendrá mayor poder hidratante y cuál tendrá mayor poder de penetración? El primero, profesor. Muy bien, ¿por qué? Porque tiene mayor cantidad de grasa o aceite. Muy bien, perfecto. Entonces, justamente acá nos dice, son mejores emolientes. ¿Qué era un emoliente? Hidratante y protector, ¿no es cierto? A diferencia que los bases de ungüentos emulsionados sobre aceite en agua. ¿Ya? Bien, me han entendido perfectamente. Entonces, continuamos. Entonces, ¿cómo vamos a tener algunos métodos de mezclado? ¿Cómo tenemos algunos métodos de preparación de ungüentos? Puede ser por mezclado, fusión o formación de emulsiones. Mezclado. Mezclado mecánico. Simplemente va a ser en mezclar, ¿no es cierto? Todos los componentes sobre la fase grasa. ¿A qué se refiere el mezclado mecánico? Ojo, acá la base tiene que estar en una consistencia semisólida. ¿Ya? Ya semisólida. Semisólida. Ahí donde se le incorpora el principio activo y simplemente se bate para que esté ya hecho. Fusión. ¿Qué significaría fusión? ¿A qué llamamos fusión nosotros? ¿Conocen ese término? Ya, creo que no. Fusión se refiere a calentar. ¿Ya? Les pongo un ejemplo simple. Yo tengo mi cebito, ¿no es cierto? Yo tengo mi cebo acá. Entonces yo lo caliento. ¿Qué pasa con ese cebo? ¿Qué pasará con ese cebo? Se va a derretir, ¿no es cierto? Ya no va a estar en estado sólido, va a estar en estado líquido. Entonces yo aprovecho en lo que lo he calentado, aprovecho en ese estado y le agrego mis principios activos. Y agito hasta que poco a poco vaya enfriando. Y cuando termine de enfriarse, ¿qué va a pasar con ese estado líquido? Se va a solidificar nuevamente, ¿no es cierto? ¿Cierto?
Si ese cebo que yo le he calentado después lo enfrío, ¿qué pasa? ¿Cómo dijo, bro? Ya, miren, ¿no? No. Yo tengo bueno, un pedazo de grasa animal. Es en estado normal. En temperatura ambiente es sólido. Entonces, yo le pongo calor. Ojo, cuando ustedes vean el triángulo en las formulaciones, el triángulo significa calor, ¿ya? El triángulo significa aplicar calor. Entonces, yo a esta formulación, esta cebito, yo lo caliento, ¿qué pasa? Se vuelve líquido, ¿cierto? Líquido. Se diluye, profesor. Se diluye. Yo le incorporo los principios activos. Le meto mis principios activos. Y después espero que se enfríe. ¿Qué pasa? Se vuelve sólido de nuevo. Sólido, entonces. Ajá. Pero acá el principio activo ya está incorporado, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que eso es una preparación por fusión, calentando y enfriando. ¿Ya? Ahora, y formulación de emulsiones, ya con lo que les había comentado, ¿no es cierto? Tengo una fase sólida, una fase grasa, después agrego más una fase acuosa, uso emulsificantes, los agito y ya, se forman nuestras micelas. Dependiendo de cuál será el que sea el mayor componente, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta con respecto a estos tres preparados? ¿Alguna pregunta? Ya ninguna, ¿no es cierto? Entonces ya, si tienen alguna pregunta, al final lo podemos hablar más luego. Entonces, existen algunos equipos para la preparación de formulaciones. Como están viendo acá en la imagen, es una mezcladora. Parece esas batidoras que utilizan para hacerse panes o en la pastelería. Prácticamente tienen la misma utilidad. Solo lo importante nomás es que se mezcle de manera adecuada y suave para que no se formen burbujas. Una es esta, otra es un mezclador ya más industrial, de mayor tamaño, y ejerce también un efecto, tiene adentro de una espátula para retirar todo lo que se esté pegándose a las paredes del equipo. ¿Ya? De acuerdo. Esto ya lo habíamos repasado, era que dependiendo de la composición de cada de una de nuestras formulaciones también va a tener diferentes efectos. ¿Y recuerda lo que os he dicho? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? Water in oil. Ya ni se acuerdan ya. Agua en aceite, ¿ya? Bien, señoritas, tengo clases acá hace un ratito, entonces por favor voy a llamar lista para los que han llegado tarde. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer, que tengan sobre los ungüentos? ¿Nadie? A ver, entonces... No, profesor. Ya, Karen. Presente, profesor. Ya. Elizabeth. Presente, profesor. Marilyn. Profesor, presente. Malú. Disculpe, estaba comiendo un chocolativo. Provecho, provecho. Malú. Presente, profesor. Ya. Dana. Presente, profesor. Sofía. Presente, profesor. Mari, ya me tomas. Y Rosemary. Rosemary no está. Así es, Mari. Ya, y Rosemary. Listo, señoritas. Hola, Karen. Te cuento live. Ya, por favor. Si tienen preguntas, no se olviden hacerlas, ¿ah? Y tampoco vayan repasando el tema, por favor, vayan repasando, leyendo un poquito. ¿Ya? Bien, señoritas. Ya será hasta nuestra siguiente clase. Buenas noches. Chao, profesor. Gracias. Luego. Que tenga buena noche. Temprano para la próxima. Por favor, temprano para la próxima. No me hagan esperar. La próxima clase. Ya, pero temprano, temprano.
Ya, profesor, ya no se moleste. Ya te tienes parado ahí así, así, en silencio.